Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Te voy a agradecer mucho que compartas este video porque la información que te voy a dar aquí es un tutorial para que aprendas a enviar o conectar, mejor dicho, tus WAN en paralelo con la wallet de Uniswap. Así que comparte esta información porque está bien interesante los datos que te voy a dar. Muy buenas a todos, espero que se encuentren de maravilla. Hoy les tengo una excelente noticia. Después de haber realizado varias prácticas, he logrado conectar mi iPhone con la wallet de Uniswap y he logrado enviar una de mis cuentas, en este caso la de Luxor TV, y conectarla en paralelo con la wallet de Uniswap, de tal forma que tú puedes ver la misma cantidad de WAN, puedes ver las transacciones que se realizan dentro, en este caso, de One Ecosystem a la hora de enviar un WAN a otra persona en un P2P, se refleja también en la wallet de Uniswap. ¿Quieres saber cómo conectar esta wallet para que puedas mostrársela a otras personas y crean ya de una vez por todas de que nuestro proyecto está conectado o se está empezando a conectar con el universo blockchain de otros proyectos? En este caso, Uniswap, que es el exchange que está utilizando One Ecosystem para apoyar a los comerciantes, creando un pool de liquidez para poder así darles la parte en fiat que los comercios que utilizan DealShaker necesitan. Si te interesa, pues vamos con la información. ¿Y quién está aquí? Uniswap. ¿Qué tal, Uniswap? Hoy nos vas a enseñar cómo conectarnos con tu wallet, ¿verdad? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Esto es algo muy práctico. Ustedes pueden seguirme si quieren o después pueden observar el video y con calma hacen esto para que puedan tener la conexión. Como ustedes saben, aquel que tenga un móvil puede entrar en este preciso momento y escribir en su móvil la dirección de el aplicativo dentro de, en este caso, de iOS. Buscas el nombre de Uniswap. Vamos a proyectarle a ustedes la pantalla de mi iPhone. Ok, yo estoy aquí con mi iPhone. Yo le voy a poner aquí Uniswap. Es un momentito, lo escribí mal. Uniswap. Ok. Y van a buscar donde dice Uniswap Labs. Y como pueden ver, ahí está la wallet. Ok, la del unicornio. Le das un clic y te va a abrir automáticamente la wallet. En este caso, ya yo tengo sincronizada una wallet, pero quiero mostrarles a ustedes cómo sincronizar la wallet de ustedes. Y para eso, básicamente, voy a limpiar todas las wallets de mi software de Uniswap. Ahora mismo está completamente limpio. Así es como le va a aparecer a ustedes. Y vamos a agregar una wallet. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que entrar al portal de One Ecosystem y para eso vamos a oneecosystem.eu. En este portal está todo lo que es el proyecto y la idea es que el token RC20 que la compañía ha creado se puede utilizar en todo este ecosistema. Al día de hoy se utiliza en el One Academy. Aquellos que quieran adquirir el conocimiento lo pueden hacer comprando con el 25% de sus One los módulos de educación que tiene la compañía y que está constantemente actualizando. El One Forex, cuando sea lanzado, vamos a poder comprar las señales para poder tener
bastante acierto a la hora de tomar una decisión en los pares de criptomonedas que va a manejar el OneForex, y estas señales que tú recibes las vas a poder pagar utilizando tus One. Básicamente tiene un costo mensual, lo pagas al 50%, te suscribes al OneForex y recibes esa información. Estamos en un proceso en que la compañía requiere que el token RC20 sea completamente regulado para que el One pueda funcionar, el OneForex, con toda su potencia. Tenemos también el One Voyage, que es un aplicativo que va a permitir conectarse con la parte turística, en este caso todos los hoteles en la primera instancia. Vamos a poder comprar con los One estadías en hoteles, y eventualmente le irán agregando otras actividades como pueden ser las villas, muy parecido a lo que es el Airbnb. O sea, puedes comprar un lugar específico que no es un hotel a través del aplicativo que va a lanzar la compañía. Esto vendrá más adelante. Esperemos que para final de año podamos tener noticia de cuándo tendríamos disponibilidad de este aplicativo. El One Vita, que ya está funcionando en muchas partes y que eventualmente va a venir a LATAM y se va a poder comprar el 50% One y 50% cash. Es un producto físico de belleza, un producto físico para todo lo que es la antiedad, que funciona con zeolitas, que es un mineral pues que permite que las sustancias que estén dentro de ese compuesto entren rápidamente al torrente sanguíneo y ayuden mucho al rejuvenecimiento, a lo que es la parte de todo lo que es la antivejez. DealShake es la plataforma de publicidad donde tú puedes poner tu comercio a trabajar y ofrecer tus productos y servicios a una comunidad cautiva en este momento, pero eventualmente se va a abrir muy pronto a pues a otros ecosistemas, y eso va a ser muy interesante. Ok, si estás aquí, le das un clic al centro y automáticamente cuando hagas eso, te va a abrir la página del portal. Yo voy a entrar a mi cuenta, y una vez que yo entro a mi cuenta con tu correo electrónico y tu password, te aparece esta información. Del lado de acá podemos ver las carteras. En este caso te tienes que ir donde dice My Wallet, lo están viendo. Le das un clic y automáticamente vamos a entrar a la cartera de Luxor TV. Te vas acá donde dice historial, le das un clic y vamos a buscar el hash. El hash es una dirección alfanumérica que contiene datos de una transacción que tú hayas realizado dentro del portal de One Ecosystem. En este caso les recomiendo que busquen el hash, ¿ok?, de su negocio. En este caso el mío sería Luxor TV. Acá arriba podemos ver cómo la compañía ha ido pagando a través del pool de liquidez de Uniswap diferentes cantidades a los comercios aprobados, y este dinero que ellos te debitan eventualmente te lo transfieren convertidos ya a dinero fiat dentro de la oficina virtual en la parte de los euros. Entonces yo voy a copiar este hash que está aquí, ¿ok? Le voy a dar un clic y una vez que lo he copiado me dice acá arriba el sistema que fue copiado. Me voy entonces a Polygon, y en Polygon escribes acá, te vas a esta parte que está acá exclusivamente donde está la lupa y pegas esa dirección. Le das un enter y automáticamente la página carga y te va a mostrar aquí el hash de la transacción, que como ustedes saben tiene mucha información. Una de ellas es el estatus, que te dice si la operación fue correcta, si todo funcionó como tenía que ser. Lo otro te dice también los bloques, quiere decir la cantidad de confirmaciones que hizo la cadena de bloques de Polygon a la cual estamos conectados nosotros. Y en este caso, pues, hizo un montón de confirmaciones. Ahí pueden sacar la cifra ustedes, los días, la hora que se realizó eso y la fecha detallada con el año, ¿no? También vemos otros detalles y hay mucha información de la actividad P2P que se realizó en ese instante.
o una transacción que se hizo en DealShaker, o un proceso de, diríamos, de minado, donde aquel que adquiere un paquete de educación, un módulo, pues específicamente, recibe una cantidad de tokens que se te depositan en una wallet y eso crea un hash también. Entonces, busquemos dónde está exclusivamente tu wallet, porque todos tenemos una wallet que no cambia. Como ven aquí, esta es la wallet de la compañía porque termina en 883A7. Acá es donde viene la información del hash de la transacción que se generó, que es la misma que se refleja en otras partes. Y vamos a entonces a mover un poquito, diríamos nosotros, el cursor. Y vamos a buscar exclusivamente en esta área que está aquí, ¿ve? ¿Dónde está la parte de la transacción? Déjeme buscar aquí el from y el to. Ajá, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Y una vez que tengamos ese dato, podemos buscar la wallet. Ok. Déjeme un segundito. Estamos acá en vivo y en tiempo real. Voy a acercarme acá. Déjeme acercarme. Parece que todo esto tiene su proceso. Acá está, acá está, acá está, acá está. Acá tengo las transacciones. Voy a darle aquí al tú. ¿Está viendo donde dice tú? Aquí, ¿ve? Le doy un clic y acá va a aparecer una dirección. ¿Ok? ¿La están viendo? Esa dirección que aparece allí es tu wallet. En el caso de acá, voy a repetirlo nuevamente porque quiero que esto quede bien plasmado. Vamos a darle un clic a Luxor TV de acá abajo. A este. Es que hay varias transacciones. Voy a copiar este que está acá, que dice Luxor TV, este hash, ¿ok? Lo copio. Una vez que lo copio, vuelvo otra vez a Polygon. Voy a escribir acá. Vamos a quitar este que está aquí. Y vámonos a ir a el home de Polygon aquí. Y pegamos otra vez ese hash. Voy a hacer otra vez. Le hago un clic. Él va a buscar la transacción. Aquí vemos la transacción del hash. ¿Ok? Y más abajito, ahí sí lo vamos a encontrar. ¿Ve? Ve, se me fue. Me echa para atrás. Ya lo tenía. Voy de nuevo, espera un segundito, que esto es importante que lo vean. Aquí abajito, en esta dirección que ustedes ven acá, ahí aparece el tú, ¿eh? ¿Están viendo? Este tú, yo le voy a dar un clic y esa va a ser mi wallet. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que es mi wallet? Porque tú te vas a acercar y vas a buscar la cantidad de OEs que tienes. 212,96. ¿Lo están viendo? Está aquí arribita. Déjame subir un poquito. Ok, ya. 212,96. Entonces yo busco acá en One Ecosystem y me voy a mi wallet. Aquí en One. Y esta es la cifra que yo tengo. ¿Lo están viendo? 212,96, un sencillo ahí. Ok, una vez que tú tienes esto ya reconocido y ves los números, ¿no? Que tengan las cifras similares, puede que varíe alguito, pero no mucho, ¿no? Miren, ¿no ves? 96, 12, 16. Y está exacto, 96, 12, 16. Y ya tú identificas que ese es tu wallet, tú cópiala y guárdala en algún documento, tenla ahí pegada en una nota para que tú sepas que ese es tu wallet. Esa es la wallet de esa cuenta. Claro, si tú tienes, imagínate, 23 cuentas o 10 cuentas, son 10 direcciones diferentes. En este caso, yo estoy agarrando esta para darles el ejemplo y vamos a ir entonces a copiarla. La copiamos. En este caso, yo tengo mi móvil y ya yo tengo esa wallet copiada dentro del móvil. Voy a buscarla. Déjenme ir para allá para que vayan observando cómo es el detalle. Y después lo pueden ustedes replicar. ¿Ok? Una vez que ustedes ya entran a Uniswap, lo abren, él le va a decir crear una wallet o agregar una wallet existente. Si agregamos una wallet existente, lógico, me va a pedir ciertas cosas, ¿no?
Aquí me pide pues la frase de recuperación en el caso de que tú ya hayas tenido una wallet activada. Pero en este caso, como vamos a ir de cero, nos vamos a ir por la otra opción, crear una wallet. ¿Ok? Acá tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner Luxor TV. Luxor TV. En ese momentito. Voy a poner Luxor TV 1, pues. Y continúo. Y eso va a generar, lógico, información, ¿no? Por lo menos me va a generar ciertos datos allí. Dice, bienvenido a tu nueva wallet. Yo le digo continuar. Me va a pedir que lo respalde en iCloud si tienes un iPhone o que lo hagas manualmente. Como esto es un ejemplo, aquí no hay problema que vean los datos. Y aquí van a aparecer las semillas, ¿ve? Entonces, esas semillas, como pueden verlas ustedes, como esto es un ejemplo, aquí no hay problema. Estas semillas ustedes tienen que guardarlas. Y es muy importante que no se les ocurra hacerle una captura, que muchos hacen eso, y la guardan en el móvil, porque pasará cualquier cosa y le van a hackear su móvil, porque uno no sabe. Uno lo que hace es que escribe eso en lápiz y comienzas a apuntar cada una de esas palabras. Aquí las pueden observar. Está en inglés, dice coach, que es la número 1. La número 2 dice rural. Así sucesivamente hasta que llegamos a 12. La número 12, imitate. Entonces, una vez que tú tienes esas palabras guardadas, tú puedes continuar y el sistema te las va a pedir. ¿Ok? Te va a pedir que las escribas. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? Lo están viendo. Que yo no las he escrito, estoy haciendo este vivo y entonces ahí se complica un poco el asunto. Pero bueno, voy a avanzar, sigo avanzando. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Pueden hacerlo y les voy contestando. Mientras yo voy resolviendo algo aquí en este tutorial. Ok. ¿Tienen alguna preguntita? Vamos a ver por acá. Dice Juan Aria, buenas noches, Eri. Saludos desde Armenia, Colombia. Jaime también, buenas noches. Vladimir Beleño dice buenas noches, Eri, desde Barranca Bermeja, Colombia. Saludos a todos. También tenemos el Monkey, también conectados desde Colombia. Tenemos a Fortunata también enviándonos saludos desde Buenos Aires, Argentina, creo que es, ¿no? Sí. También tenemos a George, dice ya, que no se cansan de dar a tole, hablando cosas. Dice que de Bash quiere que se le haga la traducción en tiempo real. No se puede, mi amigo. Hay que esperar que el sistema lo haga. Saludos desde Santa Marta. Nos dice acá variedades, my friend. Álvaro Herrera también nos envía saludos de vuelta nuevamente. Dice saludos Álvaro, bienvenido por acá. Espero te encuentres muy bien. Y vamos a seguir haciendo lo de la lo de la cuenta. Denme un segundito. Y estoy con ustedes. Denme un segundito que estoy poniendo la clave. Ok. Una vez que tú logras activar la wallet, se crea un usuario. ¿Ok? Tú sigues los pasos, copias el documento en un papel y se te crea una wallet dentro de Uniswap. Aquí como lo están viendo ahí, ¿eh? Que esa wallet que se creó, lógico, ahora tenemos que traer una wallet que está dentro de One Ecosystem, una de las que ya tú has escogido según la información que te di al comienzo. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Le das un clic, ¿ok? Justo en el botoncito este que está aquí. Acá como está en chroma key se me va, pero es el botón este, ¿ve? Le das un clic y te va a aparecer
una opción que dice gestionar wallet. Y más abajito te dice agregar wallet. Le dices agregar wallet. ¿Ok? Y te aparecen tres opciones. Crear una wallet, agregar una wallet solo de visualización, importar una nueva wallet. Como no tenemos las 12 semillas o las 24, no sabemos cuánto la compañía nos los va a dar. Ellos tienen eso controlado, lógico, porque estamos en un proceso, ¿no?, de desarrollo. Pero en el libro blanco, ellos dijeron que aquel que quisiera las 12 palabras podía sacar todas sus WAN de donde estaban, en este caso, dentro del portal de One Ecosystem, y llevarla a una wallet externa como MetaMask, en este caso Uniswap, que la estoy probando y me ha funcionado, y ya quedaría eso liberado de donde están. O sea, tú te sales del castillo y quedas fuera de todo el ecosistema en una wallet pública, con los riesgos que eso involucra, porque si las cosas no las haces bien, si se te pierde el celular, si borras el aplicativo, si cometes un error, pierdes todo automáticamente. En este caso, como un ejemplo, en paralelo, para que vean de que nuestro token RC20 es real, escogemos la segunda opción que dice agregar una wallet de solo visualización. Le das un clic y aquí, donde dice ENS o dirección, vas a buscar la dirección que tú tienes ya sabida, producto de la información que te di, y la copias. Esta dirección es la wallet, esta la están viendo, ahí está en la cantidad de OS. Yo la copio, ¿ok? Y me voy, en este caso, a mi aplicativo. Acá en el caso mío tengo que ir y buscar un dato que es el numeral que acabamos de copiar, pero como está en la computadora, yo estoy aquí en el teléfono, tengo que hacerlo de otra manera. ¿Ok? Déjenme entrar rapidito. Yo busco por acá y pego esa información. Deme un segundito. Yo tengo que buscarla. Yo tengo ya mis wallets pegadas. Por eso le digo, uno debe tener esa wallet copiada y pegada en el celular. Yo en este caso estoy utilizando este sistema que se llama Notas. Y mientras voy hablando con ustedes, busco dónde tengo la nota pegada. Y allí voy con ese dato. Denme un segundito. Denme un segundito. Cualquier preguntita la pueden hacer en este momento. Recuerden que esto lo pueden hacer ustedes. Todo lo puedes hacer desde el móvil. No tienes que usar una computadora. Lo puedes hacer todo desde el móvil. Solo que tienes que ver el tutorial que estoy haciendo en este preciso momento y seguir los pasos. Vamos aquí en Polygon. Y estas cosas del vivo son así. Cuando uno quiere encontrar el detalle, se desaparece. Pero bueno, estamos aquí en Polygon One para ver qué tengo acá. La última fecha, no. Tengo una wallet de ahí, pero no es esa. Aquí en ley, creo que aquí está. No, no. Vamos por acá. Pueden hacer su pregunta en este momento mientras yo estoy buscando el código de esta wallet. Noticias. Conchale, pero voy acá en Luxor. Yo creo que está por acá. Acá ya la encontré. Sí, ya la encontré. No la voy a proyectar porque aquí tengo guardada cierta información, pero voy a copiarla. ¿Ok? Yo la copio. Ya. Y una vez que la copio, vamos entonces a Uniswap. Y ahora me voy con ustedes para Uniswap. Y acá en Uniswap pego esa dirección. ¿Ok? Digo pegar. Y le pregunta que si permite. Yo le digo sí, permitir pegar. Y ahí está mi dirección. ¿Ve? Ese mismo número es el número que está en la wallet de acá. ¿Lo están viendo? Es el mismo número. Lo pueden comparar. Congelan y prueban. Ok, yo le digo entonces ahora continuar. Y miren qué belleza. ¿Ah? Aquí tengo mis WAN 212,96 WAN aparecen en la wallet de Uniswap. Observen, esto es Uniswap. Aquí está, ¿ve? Clac, clac, Uniswap. Nadie puede decir que esto es cuento. Esto es real. Lo estoy pasando en tiempo real. Aquí está el celular mío. Obsérvenlo.
y todo el mundo lo puede tener. Si tú haces una transacción P2P, la actividad se registra. Busca donde dice actividad y aquí se ven las transacciones. ¿Ves? Uniswap, al crear una wallet, te regala unas monedas. Yo creo que me regalaron unas monedas aquí. ¿Ves? Me dicen unos recibidos, pero no he investigado qué será eso, pero ellas están allí. Yo compré 40 Matic para probar, para ver si podía enviar a través de Uniswap a otra wallet, porque yo sé que hay personas que tienen Power Pack y quieren sacarlas. Vamos a hacer el ejercicio para ver qué pasa. Ya le doy mi experiencia. Y aquí están mis transacciones, ¿ven? De OES, hechas en marzo. Y si comienzas a comparar todas estas transacciones que yo he realizado, todas están como una copia idéntica en el portal de One Ecosystem. Aquí en actividad, ustedes se van y aquí van a encontrar todas esas transacciones en una copia idéntica, en paralelo. ¿Ok? Para que vean de que nosotros somos una blockchain real. Estamos en Polygon, ya se están observando nuestras wallets, en este caso el exchange de Uniswap, utilizando la wallet de Uniswap, y allí pueden ver la información. Ok, ahora vamos a hacer algo interesante. Yo voy a intercambiar, ok, y yo voy a poner la cantidad. Yo selecciono el token, busco acá One, que lo ven allá abajito, lo están viendo, le doy un clic y yo hago un sweep para intercambiar. Como las monedas están en cautiverio, lógico, yo estoy conectándome a través de mi wallet a la bóveda secreta de la compañía, donde están todas las monedas de nosotros. Pero ya, yo nada más puedo verlas, no puedo sacarlas ahí porque todavía no me han dado permiso. Esto trabaja con contratos inteligentes. Para yo poder tener la moneda liberada, yo tengo que tener mis 12 semillas liberadas, las cuales yo integraría en esta wallet y automáticamente pasan todas estas wallets y ya estarían libres. Pero desde aquí no voy a poder hacer nada. Ahí ya estarían libres nada más. Imagínense, tienes tus monedas allí, pero no puedes usarlas. Quizás un P2P con otra persona que puedas crearle una wallet, pero ¿cómo vas a hacer? Tienes que creársela dentro de One Ecosystem, porque todavía el sistema está anclado de esa manera. Entonces, la única forma de que la moneda sea liberada es que la compañía lo haga en algún momento. Y tenemos que esperar con paciencia que estas cosas se den. Pero lo importante es que esto está pasando y lo puedes hacer ya en este preciso momento, lo puedes hacer en tu país donde me estás viendo. Ok, supongamos que dejemos lo del intercambio. Supongamos que yo quisiera enviar One, porque tengo un Power Pack con muchas monedas y quiero enviarlas y ahorrarme un poquito el costo del gas. Ok, vamos para allá a ver qué sucede. Ok, yo le doy un clic aquí al monedero y busco. Y si observan, miren la cantidad de días y fechas que tenemos aquí, un año. Todavía no tenemos, diríamos, actividad interna de wallets, sino aquí se vería un movimiento, ¿no? Porque en Uniswap ahora mismo lo que estamos viendo es el intercambio que hace la compañía de forma controlada con los comercios, pero acá no tenemos un historial porque la moneda no ha sido liberada. Hay muchos proyectos, quiero decirle, y muchas compañías que están igual que nosotros. Tú entras a Exodus y ahora se los voy a mostrar y comienzan a observar un montón de tokens, porque también estamos en Exodus, que es otra wallet, y van a notar que está igual, con una raya, no hay actividad y ya la moneda tiene un valor porque está en ese proceso de aumentar la comunidad. Le damos un clic donde está el corazoncito, al lado hay tres rayitas, tres puntitos, disculpen, y aparece esta opción de intercambiar y enviar los One. ¿A dónde tú lo vas a enviar? A otra dirección. En este caso yo lo voy a enviar a la dirección que tengo abajo, porque tú puedes pegar todas tus wallets o la wallet de alguien, se la pegas allí y envías los OEs. Yo voy a poner esta dirección y yo voy a decir, bueno, voy a enviar 200 One, porque tengo 212, ¿no? Y si la moneda estuviera liberada, cuando yo aprieto aquí, automáticamente saldría la opción de irme. Pero no se puede porque, vuelvo y repito, la compañía tiene todo custodiado, protegiéndonos de
este enorme bajón que se está dando ahora en el mundo de las cripto, que ahora voy a hablar de ese tema también, y que gracias a que estamos protegidos, nuestro valor no se ha afectado. Dice, esta wallet es de solo visualización. Si yo quisiera que esta wallet fuera real, tendría que activarle las 12 semillas que la compañía les daría a aquellos osados en un futuro, cuando ellos dispongan así y que quieran sacar sus monedas fuera de One Ecosystem. Es un riesgo porque, pues ya les dije a ustedes, si yo aprieto aquí, ok, y digo eliminar, okay, el token, pues lo elimino, ¿eh? Y se fue. Y ya borré y se fueron todas las monedas. Después yo como recupero eso, ya lo perdiste. Miren, si yo entro acá, observen, y digo comprar, lógico, ¿qué pudiera hacer la compañía como estrategia? Bueno, sí, la wallet va activada para los que quieran comprar que no son de One Ecosystem. Y la compañía pudiera empezar a vender el One al precio que está con otras personas que quieran el token. ¿Ok? Ellos pudieran hacer eso más adelante para atraer comunidad dando unos buenos precios. Vender, bueno, tenemos la opción también, pero vuelvo y repito, como no ha sido liberado, no se puede vender. De momento solo es una forma de visualizar y mostrarle a los incrédulos que dicen que One no existe, que no tiene una blockchain. Si One no estuviera en una blockchain pública, jamás pudiéramos hacer esto de conectarnos a Uniswap y a la otra wallet que les voy a mostrar, que pues se llama Exodus, es una de mis wallets favoritas, una wallet fría, digo caliente y fría, tienen las dos. Y vamos para allá, mostrarles a Exodus. Aquí tengo a Exodus, le doy un clic y se abre. Una vez que se abrió, ahí tengo poquitas monedas, pero la utilizo de práctica esta wallet. Aquí tengo Terra Luna, que las compré, el Terra Classic, las compré cuando hubo la caída enorme. ¿Se acuerda que costaba $100 cada Terra Classic? Bueno, yo la compré en centavitos. Aquí tengo el historial. Observen, logré conseguir casi 1.088.958 de este token. Como yo lo estaba practicando, lógico, yo los vendí después en otro precio cuando subió y los liquidé. Como decían que lo iban a cerrar, lo iban a desaparecer, bueno, lo hice. Pero ahora me entero de que el exchange Binance, como había adquirido muchas de estos tokens, hizo una quema gigantesca y el token ha empezado a coger algo de valor. Ok, vamos a buscar por aquí y vemos más abajito quién está por allí. Observen. One OS. Observenlo. Le voy a dar un clic. Ahí estamos, ¿ves? Esa es nuestra otra wallet. Si yo quiero que me manden OS, pues me lo pudieran enviar a través de esta wallet si el token estuviera liberado. Como no está liberado, el sistema permite verlo y como ven no hay historial. Pero quiero que vean otros proyectos que están por aquí, que tampoco tiene un historial de movimiento. Tendré que agregar un token. Vamos a buscar uno por aquí que sea así como bien extraño. Vamos a buscar uno por acá. Hereda, no sé, vamos a ver si esto tiene algo. Vamos a poner este que está acá abajo también. Y vamos a ver qué pasa. Hereda. No, este ya tiene actividad, ya está liberado. Cuando ya vemos esas gráficas es porque ya el token fue liberado. Vamos a este que está acá. Este también fue liberado. Y hay trayectoria, pero hay otros tokens que no tienen absolutamente nada. Están igual que nosotros. Voy a mostrarle por acá. Déjenme ver otro token que esté por acá. Si es estos que no sean muy conocidos. Verificar. Cualquier pregunta me la dejan ahí, por favor. Voy por acá que dice saludos desde Guadalupe, Perú. Dice Fortunata, pregunto, para abrir la cuenta de hacer con la misma cuenta de One Ecosystem usamos otro correo y contraseña. Bueno, eso básicamente tú debes tener tu cuenta, ¿no? Si quieres abrir otra cuenta tendrías que hacer eso que me estás diciendo, pero bueno, no es lo recomendable porque vas a tener dos cuentas en paralelo y después habría que fusionarlas, ¿no? Y eso tiene un costo.
Voy con cuál token por aquí. Chuleta, es que tienen demasiados tokens. Usted está viendo la cantidad de tokens que tienen. Imagínense, más de 30.000 tokens existen. Voy con este aquí al ojo, pues vamos a ver qué pasa con este que está aquí, que es de Ethereum. Vamos a ver si aparece algo ahí. Este que está aquí tiene actividad. Está empezando. Tiene actividad ya. Tendría que sentarme con calma a buscar cuál token está inactivo y se ve la raya así, plum, como yo les digo. Ya les dejo esa tarea. Que la busquen ustedes con calma de esos montones de tokens que tiene esta wallet y me digan cuál está como nosotros que todavía no ha sido liberado. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver esta que está acá, Mango, para ver qué dice. Mango, mírate tú. Hay de todo. No, esta está igual, ya tenga actividad. Eventualmente, cuando One sea liberado, vamos a empezar a ver esas actividades. Pero hay que cumplir etapas, ¿ok? Tú quieres tu token al precio que está en el mercado, como aparece en el CoinMarketCap, o quieres un token como vieron los otros que están ahí en centavitos. Ah, yo no sé ustedes, pero yo quiero mi token RC20 que esté en 45 o 50 dólares, si es posible, y que no baje y que sea ahí sostenible. Para eso hay que ir con calma, porque si nos conectamos a las regulaciones, vamos a tener una ventaja. Imagínense que nos conectamos con diferentes países que ya están pidiendo la regulación. Conectémonos con Mica, por decir un ejemplo, que la compañía está trabajando fuertemente para que eso se dé. Son muchas cosas que hay que hacer. Ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. Y al conectarnos con Mica, ya son 27 países europeos que van a aceptar que One como proyecto es una realidad. Y el precio que estamos negociando es este, que está en el CoinMarketCap. Ahora quiero decirles, con esta bajada y con esta subida que ha pasado, porque el mercado está de locos, Bitcoin se fue al piso y lógico, todo el que tenía Bitcoin está sufriendo en este momento porque, adivinen qué, su patrimonio se está desinflando. ¿Ok? Si tú tenías Bitcoin en 65.000 y ahora Bitcoin está en estas cifras rojas, te estás desinflando. Igual los que compraron Ethereum en 3.500 se están desinflando porque ya han perdido porcentajes muy altos. Pero así es este negocio. Yo no doy ningún tipo de consejo de inversión. Lo único que te puedo decir es que cuando está en rojo es el momento de aprovechar. Porque es ahí cuando tú compras. ¿Cuándo va a tener un fondo esta caída? No sabemos. Lo curioso es que también la bolsa de valores de Estados Unidos, acciones como de Apple, de Microsoft, bajaron un 20%, la de Microsoft. Algo está pasando y bueno, miren lo que pasó en Japón también. Se les vino todo su sistema económico abajo. Y estas cosas están sucediendo. ¿Será que ya inició el... Ya ustedes saben, no puedo decir la palabrita porque puede ser que está comenzando, no sabemos. Viene esta gran R a finalizar un montón de cosas y comienzan a salir nuevos sistemas que van a cambiar pues todo lo que conocemos en el mundo de las finanzas al día de hoy. Y eventualmente pues viene una transformación enorme. Miren que estuve haciendo un cálculo porque hoy en la mañana que estaba haciendo el preparativo para este video, noté que en la wallet de Uniswap decía 10.100 y me di cuenta que había tenido una subida. No sé cómo pasó eso, honestamente. Y más o menos estaba como en 48 USDT el One. Vamos a hacer un cálculo para ver. Vamos a agarrar esa cifra, 9.599.40
y la vamos a dividir entre la cantidad de OES, de WAN que yo tengo ahí, que son 212.96. Y me sale que el precio es de $45 haciendo ese cálculo. Pero quiero que le den un seguimiento porque les digo, a mí esta cifra se me fue a 10,000. Ahí la están viendo, dice 9,599. Bueno, eso subió. Y yo me quedé, pero ¿cómo eso es así? Mientras las otras criptos estaban cayendo, WAN estaba arriba, como en 40, como en 50, ¿en qué? $48 más o menos. Ahora está en 45, que es el precio que oscila Mira, aquí subió, mírenlo, ¿eh? No les miento, mírenme. Ahí está subiendo, lo están viendo en pantalla, miren cómo cambió, ¿eh? Lo están viendo. Entonces, siempre, como que todo está conectado en blockchain. Todo está conectado. Algo afecta o sube o baja y se ven consecuencias. No estamos desconectados nuestro proyecto de la realidad que existe. Si Bitcoin sube y todo sube eventualmente, todo lo que las cripto o las altcoins que existen también van a tener un fenómeno hacia una tendencia alcista. Si ahora está todo cayendo, lógico, también hay algunos proyectos que también se van a ir hacia abajo. Otros podrán hacer todo lo contrario, comienzan a subir. Y bueno, así es el mundo cripto. Voy con las preguntas para ver si ya terminamos esta transmisión, para no ser tan largo este tutorial. Espero que lo pongan en práctica y me comenten. Ya pueden compartir estas capturas y hacerlo, ¿no? Voy por acá. Edgar dice, nos envía saludos. Saludos también, Guadalupe, Perú. Fortunata dice, pregunto para abrir la cuenta. Bueno, esa ya te la respondí con una sola contraseña y correo se puede hacer, pero eventualmente vas a tener que unificarla. Peter Sala dice, saludos desde Ciudad Evita, Buenos Aires, Argentina. Saludos, mi amigo Pedro, saludos. Eric Tocayo nos dice, saludos desde Playa San Bartolo, Lima, Perú. La gente está conectada, ¿eh? Vamos por acá, dice Marco, dice Eric, buenas noches desde Bogotá. La gente de Bogotá conectándose también. Dice Gisela Castillo, grandiosa noche para ti, grandiosa noche también para todos ustedes. Bueno, yo les doy las gracias por estar acompañándome en el desarrollo de cómo conectar paralelamente, ¿ok? No quiero que cometan el error de que vayan a pensar de que los WAN se fueron para Uniswap. No. Paralelamente es como un espejo. Está reflejando la blockchain de Polygon dentro de Uniswap. Y lo más probable es que esto que yo acabo de hacer con Uniswap eventualmente se va a poder hacer con otros exchange, con otras wallets. Ver reflejada la información de nuestro proyecto. Porque esto nadie lo puede detener. Estamos de forma pública. En septiembre cumplimos un año de empezar a realizar actividades comerciales internas de WAN con USDT a través del exchange Uniswap, y eso está arrojando una metadata, información blockchain en diferentes sistemas o exchange DEX, que son aquellos que están descentralizados, y todo lo que es desarrollo Web3. Ahora que Binance lanzó ya su sistema oficialmente de Web3, allí se ve el OS, el WAN. Y eventualmente, les digo, vamos a poder hacer esto que estamos viendo en Uniswap. Todo es poco a poco. Aquellos que tengan Trust Wallet, yo entré también y ya activé los WAN dentro de Trust Wallet, el token. ¿Qué sucede? Muchas personas se ponen a hacer eso y al hacerlo, crea un historial dentro de esas wallets y eventualmente la wallet dice, bueno, ya mucha gente está haciéndolo, vamos a reconocerlo, y comienzan a integrarlas dentro de su ecosistema. Igual pasó cuando lanzaron por primera vez
a One en la blockchain pública de Polygon en el 2023, un 18 de febrero. Google no tenía nada de información. ¿Y qué pasó? En el primer día tú ponías One OS, no aparecía nada. Hoy hazlo en Google para que tú veas y automáticamente sale la información. ¿Por qué? Porque eso es así. Eso no falla. Y comienzan a salir los datos. Voy para allá para que vean. ¿Ok? Observen ahí. One OS le puse yo y hice Token Tracker Polygon. De una vez sale aquí, ¿ve? Y también salen el montón de videos que yo he publicado porque me puse a sacar eso para darle información a la inteligencia artificial que está conectada con este sistema. Mira, aquí aparece también la terminal Gecko. Ahí nos saca automáticamente, ¿ves? Todo. Las últimas transacciones que se hicieron aquí el 30 de julio, observenme. Y eso está pasando, miren. Esto está controlado, yo les digo, sí, está controlado por la compañía porque tenemos un propósito de proyecto. La idea no es salir como una criptomoneda más y ser un token más ahí especulativo que se intercambie y ya muere la flor allí. No. La idea es que One sea un medio de pago y se conecte con todo el universo blockchain. Y que en las primeras etapas DealShaker sea ese puente de conexión donde las nuevas comunidades van a poder entrar a DealShaker, poner sus ofertas, comprar y adquirir los One también para poder entrar en estas negociaciones. Eventualmente con el tiempo y en la medida que entren las regulaciones, porque las regulaciones lamentablemente exigen que todo token RC20 tiene que poder intercambiarse, ¿me entienden? Exigen que si estamos en una blockchain pública, el token debe tener conectividad con otros proyectos regulados y aprobados por MiCA en este caso. Así que ustedes no se estresen, cójanlo con calma. Vamos en la dirección correcta para aquellos que quieran aprovechar este espacio regulatorio, este espacio donde One se va conectando con todo el universo blockchain, que va a tomar un tiempito, pero quieren usar sus One utilizando las nuevas aplicaciones que la compañía va a estar lanzando, dando información a través de formar equipos. Bueno, aquí estoy yo. Estoy trabajando con Big One, formando equipo, y aquel que quiera unirse conmigo para empezar a gastar sus One en todo lo que es el proceso del desarrollo de la red, de involucrar nuevas personas que quieran tener este activo digital, que quieran tener esta tecnología, pues este es el momento. Este es el momento de aprovecharlo e integrarse hasta que ya las cosas se vayan soltando con el tiempo, que nos vayamos conectando con la regulación. Estamos contra el reloj porque en enero, febrero, pues MiCA ya entra con todo su rigor. Y proyectos que no estén con MiCA se tienen que ir. El exchange Bybit se tiene que ir de la Unión Europea. Ya lo anunció porque este exchange no está regulado y por ende no puede operar. Entonces ellos tienen que salir. Y eventualmente va a pasar mucho. Con muchos proyectos que operan en la Unión Europea se van a tener que ir. Entonces lo lindo y lo curioso es que la Unión Europea va a quedar como un desierto vacío de compañías blockchain. Y poco a poco se irán entrando compañías y empresas reguladas a operar. Y la Unión Europea se va a convertir en la zona regulada del universo blockchain. Y aquel que esté regulado en esa zona y que tenga las licencias y aprobado por la Unión Europea, pues va a tener un super proyecto, porque créeme que si tienes esa prueba maestra, automáticamente te van a dejar operar en otros países que todavía son países tercermundistas, países que no tienen esa conexión como estas grandes potencias, y eso nos va a dar la ventaja sobre muchos proyectos que todavía no están ni pensando en regularse, quieren quedarse como están, porque esa es la fácil, ¿no? Así que yo creo que estamos muy bien. Por una pregunta más por allí, dice Eri, buenas noches desde Gualaceo, Ecuador. Excelente tu explicación. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes, a las personas de Corea.
que se conectan, que es el segundo país que nos ve en este canal. Les doy las gracias. Nos vamos a estar conectando en otros tutoriales con más información. Una vez que tenga datos sobre todo lo que esté conectado a One Ecosystem, se los voy a traer aquí en este su espacio de Yo Soy One. Bueno, chicos y chicas, será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Cuídense mucho.